Hola, buenas tardes. Vamos a estar resolviendo este caso práctico que es un caso de salario mixto, ya que nos presentan percepciones tanto fijas como variables. El primer paso pues es mencionar los datos. Los datos son los siguientes. Nos dicen que hay un trabajador que se llama Juan Pérez, el cual su fecha de ingreso fue el 18 de febrero del 2009. A la fecha tiene 12 años trabajando en esta empresa. Su día de descanso son los jueves. El aguinaldo que le dan a Juan es de 32 días. Las vacaciones que le tocan son de 25 días, la prima vacacional es del 43%, los vales de despensa que le dan mensual a Juan son de 1,500, el servicio de comedor es una comida al día y en cuanto a la ayuda de transporte nos dice que es un 3% de su salario diario. En el mes de abril recibió 12,500 de gratificación y en el mes de mayo recibió 3,500 de premio de producción. Es bien importante mencionar que el salario diario de Juan es de 335. ¿Okay? Este es el salario diario que Juan tiene y es el salario en el cual nos vamos a basar para calcular todas las variables o las percepciones que nos pide. Bueno, el primer paso para que se nos haga un poquito fácil y no revolvernos es identificar cuáles son, los elementos fijos del salario y cuáles son otras percepciones fijas del salario y cuáles son las percepciones variables que tiene. Bueno, para iniciar, pues ya sabemos que el primer paso es aprender a calcular los días de vacaciones. Los días de vacaciones, como ya sabemos, se calculan de la siguiente manera. Hay que multiplicar los días de vacaciones que le dan a Juan, que son 25 días, por el salario diario que tiene, por 335, y esto nos da un total de 8,375 pesos. ¿Okay? Este resultado es anualizado, entonces hay que convertirlo a mensual. Por esta razón lo vamos a diario, perdón. Por esta razón lo vamos a dividir entre 365 y nos da un total de 22,95 pesos que le corresponden a Juan diarios por el concepto de vacaciones. En cuanto al aguinaldo, dice que le tocan 32 días, o más bien que la empresa le otorga 32 días. En este caso vamos a multiplicar los 32 días que le tocan a Juan por su salario diario. Nos va a dar el resultado igual que arriba, anualizado, y es un total de 10,720 pesos. Esto es lo que percibe Juan anualmente por el concepto de vacaciones. Para nosotros lo queremos diario, entonces lo dividimos entre 365 y esto nos da un total de 29,37. 29,37 pesos es lo que le toca, lo que le corresponde a Juan por día por el concepto de aguinaldo. ¿Okay? Cerramos. En cuanto a la prima vacacional, vamos a multiplicar lo que nos dio del valor diario de los días de vacaciones que habíamos calculado en los días de vacaciones, que es 22,95 por el 43% que nos dice el problema que a Juan le corresponde por el concepto de prima vacacional. Entonces es 22,95 por 43%. Y esto nos da un total de 9,87 pesos. ¿Okay? Bueno, sabemos que, como ya lo mencionamos al iniciar del problema, su salario diario es de 335. Bueno, lo voy a poner de este lado. 335. Para poder saber, vamos aquí a hacer una suma para poder borrar esto y que nos quepan los datos de las otras percepciones fijas del salario. Hasta aquí vamos a sumar los 335
más los 29.37 de aguinaldo, más los 22.95, más los 9.87 que nos dio de prima vacacional. Y esto nos da un total de 374.24. ¿Okay? Entonces vamos a borrar esto y vamos a quedarnos con el salario diario después de determinar los salarios diarios de los elementos fijos del salario. Bueno, entonces tenemos que hasta el paso número 2, que es determinar el salario diario con los elementos fijos del salario, tenemos un total de 374.24. El paso número 3 consiste en sumar otras percepciones fijas al salario, la cual son la prima dominical, el comedor, los vales de despensa, el transporte y el premio de producción. Nos dice que de prima dominical es un 25%, de comedor es no nos dice cuánto por ciento debemos de aplicar de comedor, pero sí nos menciona que se le está dando solamente una comida en todo el turno que el trabajador está ahí en la empresa. Bueno, hasta este punto terminamos el paso número 2 y nos queda un total de salario diario de 374.24, pero hay que agregarle otras percepciones fijas del salario, en las cuales se encuentra la prima dominical, que es un 25%. Esta prima dominical se le da a los trabajadores que laboran toda la semana e incluso pues obviamente el día domingo, pero descansan un día entre semana, ¿ok? Cualquier trabajador que preste sus servicios el día domingo tiene que recibir esta prima. Por ley es el 25% de su salario, el cual lo vamos a calcular más adelante. En cuanto a la percepción de comedor, el problema no nos dice qué porcentaje hay que aplicar, pero sí nos menciona que se le da al trabajador una comida en todo el turno que el trabajador está en la empresa. El artículo número 32 de la Ley del Seguro Social nos dice que cuando la alimentación no cubre los 3 alimentos al día, solamente uno o dos de ellos, se adiciona al salario un 8.33%. Entonces, en este problema, como nos dice que solamente se le da una comida al trabajador, vamos a estar aplicando el porcentaje por la prestación de comedor de 8.33%. De vales de despensa sí nos menciona que se le dan mensualmente 1.500. ¿Okay? En cuanto al transporte, nos dice que se le da un 3% del salario diario del trabajador y también nos menciona que se le da un premio de producción por 3.500 mensuales. ¿Okay? Entonces, para calcular la prima dominical vamos a multiplicar los 335 de su salario diario por el 25% que nos dice la ley. Y esto nos da un total anualizado de 83.75. ¿Okay? Esto es lo que percibe el trabajador anualizado, pero como la prima dominical se paga por, como ya lo mencioné, cuando el trabajador presta sus servicios el día domingo, lo vamos a dividir entre 7 días, que son los días que el trabajador pues asiste a sus labores. Y esto nos da un total de 11.96 pesos diarios, ¿okay? Por haber laborado el día domingo. En cuanto al comedor, vamos a multiplicar hacemos la misma dinámica, el salario diario por el 8.33% que les mencionaba anteriormente, ¿okay? Y esto nos da un total anualizado de 27.91. ¿Okay? 27.91. En cuanto a los vales de despensa, pues son 1.500 que los vamos a estar dividiendo entre 30 porque nosotros queremos saber cuál es el diario. ¿Okay? Y esto nos da un total de 50 pesos por día. ¿Okay? Y bueno, en cuanto al transporte, vamos a multiplicar igual el salario diario
por el 3% que nos otorga la empresa, ¿ok? Y esto nos da un total de 10.05 diarios. En cuanto al premio de producción, vamos a hacer exactamente lo mismo que los vales de despensa, pero obviamente con otra cantidad. ¿Por qué? Porque el premio de producción se le da al trabajador mensualmente, ¿ok? Entonces es 3.500 entre 30 y nos da un total de 116.7 diarios, ¿ok? Todos estos elementos diarios que nos dio el problema, que nos arrojaron las operaciones, las vamos a sumar para poder agregárselas al salario diario del paso número 2 que aquí tenemos, ¿ok? Y esto nos va a dar un total de todas estos factores, estas percepciones que vimos aquí en el salario en cuanto a prima dominical, comedor, vales de despensa, transporte y premio de producción, nos da un total de 216. Déjenme cambiar de. Nos da un total de 216.59. Estas percepciones, el salario que también son fijas, se las vamos a sumar a las percepciones fijas que ya habíamos sumado en el paso 2, ¿ok? Entonces nos daría un total de 590 pesos, ¿ok? Es decir, el salario diario 590.83, es decir, el salario diario del trabajador con sus percepciones fijas que la empresa le da es de 590.83 pesos. Bueno, como lo mencioné al iniciar el problema, este es un problema tipo salario mixto porque tiene percepciones tanto variables como fijas, ¿ok? Dentro de las percepciones fijas llegamos a un resultado total de salario diario fijo de 590.83, pero nos falta calcular las percepciones variables. En este caso, la percepción variable que tenemos va a ser el premio de, bueno, más bien la gratificación que recibió Juan de 12.500 pesos en el mes de abril. Entonces, tenemos este formatito en el cual vamos a ir sumando y hasta llegar al resultado final del cálculo del salario diario fijo más esta percepción que se le dio en el mes de abril. Nos dice que percibió una gratificación de 12.500 el segundo mes del bimestre, que viene siendo de marzo y abril, pues en el mes de abril. Entonces van a ser 12.500 pesos que recibió Juan. ¿Okay? El total de las variables del bimestre, pues como solamente las recibió el mes de abril, van a ser 12.500. Y nos dice que a esto hay que ponerle el total variable, el total de las variables del bimestre. Como solamente se le dio la gratificación en un solo mes del bimestre, las vamos a dividir los 12.500 de la gratificación entre 30 días, que es el mes de abril en la cual se le aplicaron, ¿ok? Si fueran en los 2 meses en los cuales se le hubiera aplicado la gratificación, se hubiera dividido entre 61 días, es decir, la suma de los días del mes de marzo, que son 31, más la suma de los días del mes de abril, que son 30. Pero en este caso, como solamente recibió la gratificación en el mes de abril, vamos a poner que los días, que el total de variables del bimestre, pues son 31. ¿Okay? Entonces, vamos a dividir, como esta gratificación obviamente es mensual, nosotros queremos saber cuánto es la gratificación por día. Vamos a dividir los 12.500 entre 31, que nos va a dar el salario promedio variable diario y nos da un total de 416.67. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer vamos a seguir con esta tablita para poder calcular el salario total dependiendo del fijo y del variable que acabamos de calcular.
El salario diario variable, pues como lo mencionamos anteriormente, nos da un total de 416.67 para el mes de mayo y para el mes de julio igual, 416.67. Más el salario diario fijo que acabamos de calcular en el paso número 3, que es de 590.83. 590.83. ¿Okay? Para el mes de mayo es lo mismo, para el mes de junio es exactamente lo mismo. Y esto nos da nos da el total del salario diario mixto. ¿Por qué? Porque se están sumando tanto las percepciones variables como las fijas. Y esto nos da un resultado de 1,007 pesos punto 50. ¿Okay? 1,007 pesos punto 50. Este salario, como es diario, lo vamos a multiplicar por 30 en el mes de junio y por 31 en el mes de mayo, ¿ok? Porque nosotros queremos saber el salario base de cotización, pero mensual. Entonces lo vamos a multiplicar por 30, ese también lo vamos a multiplicar por 30. El salario, o más bien los días devengados en el mes de cotización de mayo, nos da 31,232.48. Y en el mes de mayo en el mes de junio nos da un total de 30,224.98. La variación en los meses se debe a los días que trae el mes, porque obviamente mayo trae 31 trae 31 y junio trae 30 días. ¿Okay? Hasta aquí ya calculamos lo que es el salario base de cotización mensual de Juan, ¿okay? Para el mes de mayo y para el mes de julio. Bueno, una vez que calculamos las percepciones fijas y variables para poder llegar al salario diario del trabajador mixto, nos damos cuenta o confirmamos que el salario diario es de 1,007.50 pesos. ¿Okay? Hay que calcular a este salario diario lo que el trabajador aporta por estar dado de alta en el Seguro Social. ¿Okay? Para esto es necesario saber el salario diario del trabajador, que son los 1,007.50, y el valor diario de la UMA, que actualmente está en 89.62, y los días del periodo de cálculo, que en este caso estamos calculando el mes de mayo. ¿Okay? Y pues mayo trae 31 días. Bueno, el Seguro Social nos presenta una tabla en la cual vienen los porcentajes que aporta tanto el patrón como el trabajador por los servicios que se le están ofreciendo. Nos dice que por enfermedades y maternidad el Seguro Social, o más bien el trabajador aporta al Seguro Social 0.375%. Por invalidez y vida aporta un 0.25%. Por retiro, cesantía en edad, un 0.625 y por avanzada y vejez, 1.125%. ¿Okay? La sumatoria de todos estos porcentajes que el trabajador aporta por estar dado de alta en el Seguro Social es de 2.375. Nosotros queremos saber cuánto aporta el trabajador diariamente por tener este servicio. Para poder sacar esta cantidad o para poder calcularla, hay que multiplicar esta sumatoria, que son todos los porcentajes que le corresponden al trabajador, que es un total de 2.375 por el salario del trabajador que calculamos anteriormente, que vendría siendo 2.375% por 1,007 pesos punto 50, que es lo que percibe el trabajador, y esto nos da un total de 23.93 pesos. ¿Okay? Diarios, pero como yo lo quiero saber mensual, esos 23.93 pesos yo los voy a multiplicar por 31, que son los días que trae el mes de mayo. ¿Okay? 23.93 por 31 días y nos da un total de 741.77 pesos. ¿Okay? Esto es lo que aporta el trabajador por tener estas prestaciones del Seguro Social mensualmente. ¿Okay? Se dice que cuando el trabajador excede un salario 3 veces mayor a la UMA, es decir, mayor a la UMA, que es 89.62,
Es decir, 89.62 por 3, que son las 3 veces que se excede, es decir, son 268.86. Si el trabajador excede este salario, se le tiene que pagar un excedente, ¿ok? Para poder calcular el excedente, bueno, voy a borrar esto que tengo aquí para poder calcular el excedente que les menciono. Okay. Borro los porcentajes, que solamente era como que el desglose para que ustedes supieran de dónde salen los 2.375 que estoy multiplicando por el salario diario, que me da un total de 23.93, y que eso lo multiplicamos por los 31 días que trae mayo y nos da un 741.77. ¿Okay? Como el trabajador gana más, gana 3 veces más de lo que es la UMA actualmente, vamos a calcular su excedente, ¿ok? Vamos a ver por cuánto está excedido. Y esto se calcula de la siguiente manera. Vamos a multiplicar la UMA, que es 89.62 por 3, y nos da un total de 268.86. ¿Okay? Nuestro salario o el salario de Juan en este caso es de 1007.50. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a checar la diferencia que existe en el excedente de la UMA contra el salario diario que está percibiendo Juan. ¿Okay? Entonces sería 1007.50 menos 268.86. ¿Okay? Y esto nos da un excedente diario de 738.64. ¿Okay? Este es un excedente mensual y nosotros queremos saber cuál es el excedente diario. Entonces, este es un excedente diario y nosotros queremos saber cuál es el excedente mensual. Por esta razón lo vamos a multiplicar por 31, ¿okay? Que son los días que trae mayo. Y esto nos da un total de 22.897.82. ¿Okay? 22.800, a ver, ya me equivoqué aquí. 22.897.82, ¿ok? Nos dice que cuando se excede la UMA en el salario del trabajador y cuando ya calculamos el excedente, hay que multiplicarlo por punto 40, ¿ok? Para poder sacar el excedente total que se le va a sumar a el salario diario que se calculó anteriormente, ¿ok? Y vendrían siendo 22.897 por punto 40. Y nos da un total de 65.33, que es lo que se le va a estar sumando a los 741.77 que nosotros encontramos como cuota obrera, ¿ok? Entonces es 741.77 más los 65.33 del excedente porque rebasa el salario mínimo y nos da un total de 807.10, y esta va a ser nuestra cuota obrera o lo que el trabajador aporta diariamente por tener este servicio de IMSS. Bueno, ya para finalizar es importante calcular el ICR que se le está reteniendo al trabajador por la percepción de su salario diario. Para poder llegar a ese cálculo es necesario saber el total de percepciones que mencionamos durante todo el video, en el cual estuvimos calculando tanto las variables como las mixtas, ¿ok? Entonces el salario mensual lo vamos a calcular de la siguiente manera. Vamos a multiplicar el salario diario de Juan Pérez, que era de 335, que era la cantidad que nos proporcionaba el problema, por los 7 días de la semana, normalmente, por 4 semanas que trae el mes, ¿ok? Y esto nos da un total de 9.380.
nos da un total de 9,380 de salario mensual. Por concepto de vales de despensa, como ya está mensual, es de 1,500 pesos, ¿okay? Como nos lo mencionaba el problema. El premio de producción son 3,500 pesos por mensualmente, ¿okay? En cuanto a la prima dominical, la habíamos calculado y nos daba un total de 83,75. La prima dominical obviamente solamente se da por trabajar el día domingo. Vamos a calcularlo con base a 4 domingos que tiene el mes. Sería 83,75, que equivale a la prima dominical que calculamos anteriormente, por las 4 semanas del mes. ¿Okay? Y esto nos da un total de 335. ¿Okay? Y bueno, en cuanto a la ayuda del comedor, serían, como lo calculamos anteriormente, eran 27,91 pesos por día, pero nosotros lo queremos mensual. Entonces vamos a multiplicar por 7 días de la semana, por 4 semanas que trae el mes, y nos da un total de 781,48 mensuales. ¿Okay? Para esto nos falta también lo que es la ayuda del transporte. Nos dice que por ayuda de transporte nos daban, o bueno, le daban a Juan 10,05 pesos diarios. Vamos a hacer exactamente lo mismo, lo vamos a multiplicar por 7, que son los días de la semana, por 4, que son las semanas del mes. Y esto nos da un total de 281,40. ¿Okay? Una vez que ya tenemos todas las percepciones identificadas, vamos a hacer la suma correspondiente de las percepciones para poder saber el salario mensual de Juan. ¿Okay? Entonces vamos a sumar los 938 más los 1,500 de vales de despensa, más los 3,500 del premio de producción, más la prima dominical, que son 335, más la ayuda del comedor y la ayuda del transporte, todo mensualmente, y esto nos da un total de 15,777,88. ¿Ok? Para poder, ese es el salario mensual, o más bien el total de las percepciones que tiene Juan más su salario mensual. ¿Okay? Vamos a borrar esto para poder hacer el último cálculo, que es el cálculo del ICR, que es el ICR, viene siendo el impuesto que te quita, el impuesto sobre la renta, el impuesto que te quita el gobierno por prestar algún servicio a alguna organización. ¿Okay? Entonces tenemos que las percepciones grabadas de salario, vamos a ponerle aquí cálculo de ICR, las percepciones grabadas de salarios, es decir, el ingreso mensual que acabamos de calcular de 15,777,88. ¿Okay? Bueno, entonces decíamos que las percepciones grabadas de salarios nos daban un total de 15,777,88 pesos. ¿Ok? Para el efecto del cálculo del ICR vamos a utilizar esta tablita, en la cual vienen factores que hay que sumar, a su vez restar, dependiendo del concepto que nos esté manejando, para poder llegar al impuesto neto que le tenemos que retener, en este caso a Juan Pérez. Vamos a utilizar una tablita que es la tarifa mensual del artículo 96 del ICR. Aquí en esta tablita vienen los límites inferiores y los límites superiores y la cuota fija que se debe aplicar. Para poder utilizar esta tablita es de la siguiente manera. Hay que ubicar los 15,777,88 que nos dio de las percepciones grabadas en esta tabla, la cual se ubica en el límite inferior de 13,381,48, es decir, los 15,777,88
no rebasan los 26.988 del límite superior. Entonces, el límite inferior por este rango de salario es de 13.381, 13.381.48. ¿Okay? Este límite inferior se lo vamos a restar a las percepciones grabadas del salario y nos va a dar el excedente al límite inferior, que vendría siendo 15.777.88 menos 13.381.48, que nos da un total de excedente al límite inferior de 2.396.40. ¿Okay? Esto lo vamos a multiplicar por el porcentaje aplicable al excedente del límite inferior, que también nos lo da esta tablita dentro del mismo rango y nos dice que es un 21.36%. ¿Okay? 21.36%. Y esto nos da el total del impuesto al excedente al límite inferior, que es un total de 511.87. ¿Okay? 511.87. A este impuesto de excedente al límite inferior se le va a sumar la cuota fija, que también vienen en esta tablita dentro del mismo rango y es de 1417.12. 1417.12. Y eso nos va a dar el total del impuesto del artículo 96 de la ley del ICR. ¿Okay? Y esto nos da un total de 1928.99. 1928.99. ¿Okay? Nos dice que hay que restarle un subsidio para el empleo. En este caso, como Juan percibía mucho más del salario equivalente a una UMA, no aplica este concepto. Entonces, por esta razón, el impuesto a retener va a ser de 1928, porque obviamente aquí va a ser 0.99. ¿Okay? 1928.99. Y bueno, ya para finalizar este caso práctico de salario mixto, es importante reconocer o identificar cuál es el salario total neto que se le va a pagar al trabajador. Por esta razón, el ingreso mensual, como ya lo vimos anteriormente, fue de 15.777.88, sumando el salario diario mensual más todas las percepciones que tenía Juan, ¿okay? Tanto variables como mixtas, variables como fijas. Más la cuota obrera, que la calculamos, que fue lo del seguro social, que nos dio un total de 807.10, menos el ICR que acabamos de calcular anteriormente, que fue una cuota de 1928.99. Esto nos dio un total de 13.041.79, que es lo que recibe Juan mensualmente. ¿Ok? Espero que este ejemplo les sirva y que pueda hacer una retroalimentación y los pueda ayudar en las dudas que tengan. Gracias, hasta luego.